Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de La Neta de la Ciencia. Aquellos que están disfrutando del periodo vacacional, bueno, pues de todas maneras, momento de reflexión, momento de estar con familia. Pero bueno, pues ya listándose para cerrar con todo este 2024 que se va rapidísimo. Y bueno, saludando al buen Lalo Carrillo en los controles. Recuerde, sigan nuestra transmisión a través de las redes sociales del Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en la que pueda usted identificar todas las ediciones de la entrevista de La Neta de la Ciencia a través del radio y televisión universitaria en su cuenta de Spotify. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando de verdad de un tema muy interesante y que bueno, en el marco de un proyecto, de una actividad más bien que se apoyó. Usted sabía que bueno, pues las multas electorales, es decir, aquellas pues penalizaciones que le imputan a los partidos políticos pues por infringir de alguna manera estos recursos, se canalizan a través de un fideicomiso que está dirigido para fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación en San Luis Potosí. Bueno, pues que en este sentido, este fideicomiso que se coordina a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a fin de apoyar a la comunidad científica para fortalecer todo esto que yo le comento. Y para ello, bueno, pues estamos hablando precisamente de un apoyo que se dio, un apoyo complementario para la organización de una escuela. Fíjese usted qué interesante. Una escuela de introducción a las simulaciones computacionales multiescala de materiales avanzados. Ya sé que usted se me perdió como que a la mitad del camino, así como me pasó a mí, pero para eso tenemos un gran experto el día de hoy que nos estará hablando de eso y de los temas que están abordando pues desde el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, muy conocido por todos, claro, en San Luis Potosí, el IPICIT, este centro de investigación del CONACYT, que bueno, a pesar de ser el más joven, pues ya tiene más de un par de décadas de existir aquí en nuestro querido San Luis Potosí. Y por eso quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Daniel Ignacio Salgado Blanco, investigador del IPICIT. Doctor, bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y bueno, pues encantados, platicarnos un poquito en contexto y ya entraremos en materia con este tema del apoyo complementario. Pero bueno, platicarnos un poquito acerca de lo que son sus líneas de investigación, en qué división obviamente del IPICIT se encuentra para que nuestros lo sepan y de esa manera pues irnos contextualizando. Sí, yo estoy adscrito al Centro Nacional de Supercómputo, que es un laboratorio nacional del IPICIT, y trabajo también con la división de materiales avanzados. Entonces mis líneas de investigación tienen que ver con simulaciones computacionales. Uno podría distinguir tres ramas o tres herramientas importantes con las que uno estudia un problema en ciencia, y estas son pues la teórica, la experimental y la computacional. En mi caso yo trabajo con las computadoras para tratar de entender un problema. Interesante. Ahora, digo, esto me parece fascinante en aras de que hay muchas cosas, imagino yo, que pues que no se pueden experimentar en físico, ¿no? Sí. Que como bien dicen, se deben de simular porque, bueno, puede ser costoso, puede ser riesgoso, no se puede porque es en otro planeta. Ha tenido un impacto tremendo el poder simular. Sí, resumes bien esa idea. O sea, justo uno podría decir, bueno, pues es que no hay mejor forma de entender algo que preguntarle directamente a la naturaleza, que es Claro. con la experimentación. Claro. Pero muchas veces esto no es del todo cierto, en el sentido de que uno no tiene control absoluto sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, podemos pensar en la gente que estudia los planetas, ¿no? Uh-huh. Pues sí es una especie de laboratorio, pero no es un laboratorio en el que no tienen control, y entonces solamente lo espían y tratan de entender el funcionamiento. O muchas veces, por ejemplo, tiene que ver con manejar sustancias que son peligrosas para las personas, y es innecesario exponerse. Entonces uno podría recurrir a las computadoras para simular el funcionamiento de este tipo de sistemas y entender cómo funciona. No es una competencia, es más bien como son herramientas que complementan el entendimiento de ciertos problemas. Es este aliado, ¿no? Y bueno, Exacto. también un par de palabritas que quizá puedan saltarnos también un poquito a la duda a nosotros como peatones del conocimiento. Esta palabra de materiales avanzados, vamos, ¿cómo entendemos nosotros qué es un material avanzado? Y pues también qué relación tiene con la computación, porque luego pues en los medios generalmente pues que utilizan de silicio o de oro, de plata y super enfriados,
y la verdad luego uno se pierde en esa jerga como ciudadano en decir, ay caramba, pues se escucha muy avanzado, pero pues tiene toda una ciencia detrás, una lógica. ¿Qué podemos entender sobre qué es un material avanzado y sobre todo la relación o el impacto que tienen en el uso hoy en día de la ciencia computacional? Sí, para mí, digamos, como la parte más importante o el mensaje más claro que da la ciencia de materiales es que uno puede explicar el comportamiento de un material de forma macroscópica, es decir, cuál es la resistencia que tiene, si es dúctil, no es dúctil, si conduce bien el calor, etcétera. Uno puede entender este comportamiento a partir de una visión microscópica, ¿no? Cómo están arreglados los átomos, qué tipos de átomos tiene este material, y entonces uno puede justo a partir de ahí entender cuál es el comportamiento, o sea, por qué se comporta como se comporta. Y entonces la idea de materiales avanzados es decir, es pensar, dados estos materiales que tenemos usualmente en la Tierra, ¿por qué no los mejoramos? ¿Por qué no buscamos propiedades específicas de estos materiales? Y la relación con la parte computacional viene justo de esta idea de decir, bueno, si yo puedo entender entonces los materiales a partir de la visión microscópica, ¿por qué no diseñamos materiales justo poniendo los componentes esenciales en la parte microscópica? Y la cosa es que muchas veces no se puede, o sea, no es fácil empezar a diseñar estos materiales desde cero. Y uno puede experimentar, por ejemplo, por llamarle de esa forma, con la computadora. Uno podría justo poner a la computadora a simular estos átomos acomodados de cierta forma y empezar a medir características, y uno puede empezar a encontrar relación entre estructura interna y propiedades macroscópicas, y a partir de ahí justo llevarlo después al laboratorio, probar si esto es cierto, etcétera, ¿no? Empezar ya como un proceso para diseñar de verdad un material que llegue hasta las personas. ¿Qué tanto ha cambiado precisamente este tema de la computación? Porque ahora estamos escuchando, y digo, no es ver el tema, pero la computación cuántica, ¿no? De por sí, bueno, la ciencia cuántica, uno dice, ay Dios mío, ya me perdí el prólogo. Pues ya adentrarnos, ¿ha ayudado entonces, o de qué manera ha revolucionado pues el uso de estos materiales precisamente hoy en día? Digo, esta experiencia que usted ha tenido pues a lo largo de estos años, ¿no? Y lo que se ve en el mundo, de lo que está marcando ahora. Sí, el poder computacional justo ayuda muchísimo. Las computadoras aparecen por ahí de los 40, 50, ¿no? Coincide justo con el término de la Segunda Guerra más o menos. Y a partir de ahí empieza justo a haber un crecimiento muy importante en la capacidad de cómputo. Un poquito una forma de resumir esta idea es con una cosa que le llaman Ley de Moore, basada justo en uno de los cofundadores de Intel, que dijo que aproximadamente cada cierto tiempo iba a empezar a duplicarse el poder de cómputo. En realidad él hablaba justo de cómo se iban a armar los microprocesadores, pero uno podría pensarlo así, ¿no? Que cada cierto tiempo vamos a empezar a duplicar el poder de cómputo. Y entonces justo eso es lo que hemos visto que ha pasado. Se ha ido duplicando el poder de cómputo. Se va exponenciando. Exactamente. Y entonces eso nos permite pues, simular, por ejemplo, muchas más partículas de un material, ¿no? Y entonces acercarnos mucho más a lo que es un sistema real. Para hacer una simulación uno necesita primero un modelo, ¿no? Claro. Decir cómo es que, o sea, qué es lo que uno quiere simular. Y por otro lado, pues necesitas un algoritmo, o sea, decirle a la máquina, yo quiero que hagas esto para que representes cómo funciona un sistema. Y entonces esos algoritmos y esos modelos pues son costosos computacionalmente, pero conforme uno va teniendo, digamos, más galleta computacional, pues va teniendo la posibilidad de hacer sistemas cada vez más complejos, más realistas, más detallistas con respecto a un sistema real. Ya, acercándonos más a este contexto de la naturaleza, ¿no? Ir develando, sí. Decía por ahí Carl Sagan, el cosmos, ¿no? Y bueno, pues entrando pues en materia, yo la verdad es que sí tengo que citarlo, porque digo, sí me lo practiqué varias veces, pero vaya que es todo un tema. ¿Cómo nace, digo, antes de que se hiciera todo el tema de la organización, de dónde nace la idea? Y bueno, ¿qué es, no? La escuela de introducción a las simulaciones computacionales multiescala de materiales avanzados. Digo, si lo vamos a ir quizá desglosando, sí. ¿Cómo nace esta idea, o a partir de qué necesidad identifican en el CNS, en el Centro Nacional de Supercómputo, el impulsar un proyecto de esta naturaleza? Sí, uno podría empezar diciendo justo que como es una tercera herramienta para estudiar un sistema, uno podría pensar en cualquier tipo de sistema. O sea, uno podría decir, yo quiero simular el movimiento de planetas, yo quiero simular cómo se mueven los átomos, etcétera, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que hay muchos sistemas de muy distinto tamaño, y la pregunta es entonces, ¿cómo simulo estas cosas, ¿no?
Y uno podría entonces recurrir a la idea de que dependiendo del sapo la pedrada, o sea, no me da lo mismo simular cómo se mueven los átomos a que cómo se mueven los planetas. Están regidos por distintos tipos de fuerzas, digamos, ¿no? O sea, claro, tienen su propia lógica, pues, para moverse. Y entonces, justo no me sirve un solo tipo de simulación computacional. O sea, uno resume esa idea en las simulaciones computacionales, pero no es lo mismo. Si uno lo ve con detalle, tenemos muchos tipos de simulaciones computacionales, y de lo que queríamos hablar aquí en esta escuela es justo primero presentarle a las personas que no tienen ninguna relación con las simulaciones de qué se trata esto. Yeah. Y por otro lado decirles, fíjate que si tú quieres simular un sistema nanoscópico, o sea, donde los átomos y el comportamiento cuántico es relevante, entonces tienes un tipo de simulación. Si quieres simular sistemas chiquitos, pero en donde la parte cuántica ya no es tan relevante, entonces tienes otro tipo de simulaciones. Y si quieres simular un sistema ya que de verdad es muy grande, en donde tú ya borras como la visión de los átomos, entonces tienes otro tipo de simulaciones. Y por eso hablamos de multiescala. Dependiendo del tamaño del sistema que tú quieres estudiar, necesitas un tipo de simulación y saber cuáles son las bases en las que te vas a apoyar para hacer estas cosas. Chulada, porque digo, de alguna manera es multidisciplinario la población objetivo, ¿no? O Sí. sea, vamos, pueden participar de distintos ámbitos, no sé, biólogos, ciencias sociales, De acuerdo. ¿quién pudiera estar ahí participando también, ¿no? O sea, como público. Sí, yo creo que eso está bien reflejado justo, además de estos talleres en donde veíamos como la parte ya muy práctica de cómo hacer este tipo de simulaciones y cuáles son los fundamentos teóricos, etcétera. Una cosa que nos interesaba mucho representar es un ejemplo, digamos, como un caso de éxito, digamos, para cada una de las simulaciones. Entonces tenemos 3 tipos de simulaciones distintas, y para cada taller de este tipo de simulaciones presentábamos un seminario en donde un experto hablaba justo de cómo utilizaba él o ella estas simulaciones para trabajar un sistema. Ya. Y entonces, pues sí, o sea, digamos, uno por ejemplo, trabajaba con materiales desde la parte de sólidos, otra persona estaba más enfocada con la parte bioquímica de sistemas, y ahí es donde justo uno ve como ese abanico tan amplio. De oportunidades, ¿no? Exacto. Ahora, ¿de cuándo a cuándo se estuvo desarrollando la escuela? Y bueno, pues también un poquito del tema de los participantes, ¿no? ¿Cuánta gente estuvo participando? ¿Qué perfiles pues también estuvieron participando? Sí, nosotros la escuela fue del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Ya, o sea, cierre de año ya. Sí. Se están cerrando la escuela. Sí, lo que no queríamos era como intervenir con el ciclo escolar. Claro, con la dinámica. Sí, Qué bien. y entonces por eso buscamos que fuera ya en los últimos días del año, del semestre en particular. Y fueron 15 personas las que participaron Súper. en esta escuela. Súper. Y lo que queríamos era justo que tuvieran una base, a lo mejor un poco de matemáticas, pero no mucho más. O sea, sí queríamos como dejar abierta la posibilidad de que cualquiera persona que estuviera interesada pudiera Va a participarlo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué resultados hubo en términos quizá de algunos comentarios y pues de esta manera que coadyuvan a visualizar pues la continuidad obviamente de la escuela? Sí, estuvo padre porque justo sí, digamos, las personas terminaron contentas, ¿no? Claro. Había personas que se dedicaban más a la parte experimental y tenían curiosidad de ver qué les podía ofrecer las simulaciones, entonces se acercaron y quedaron contentos y dijeron, mira, está padre porque justo yo podría utilizar este tipo de simulaciones de las que estuvieron hablando para entender mejor el sistema experimental que estoy estudiando, porque pues uno justo, otra vez uno le pregunta directamente a la naturaleza, pero la pregunta que puede hacer además es como está muy cortada, porque uno tiene acceso a ver cierta escala espacial en los experimentos, y no siempre es fácil llegar a la escala que a uno le gustaría. O sea, por ejemplo, ver de verdad movimientos de átomos, eso no se puede ver. Complejísimo. Sí, ¿no? y entonces en las simulaciones sí, y además uno tiene mucho más control para hacer estas cosas. Ya. Y por eso justo hablamos de cosas complementarias, ¿no? Entonces eso estuvo padre, o sea, escuchar que la gente termina emocionada y además con intención, ¿no? De buscar. Con esa visión, ¿no? De Sí, alguna sí. manera. Y digo, que va de la mano con una pregunta que de alguna manera, si nos escucha algún empresario o también de otras instituciones de educación superior
o centros de investigación que dicen, bueno, ¿y qué tan caro implica en términos pues de infraestructura? Sí. Digo, ya hay una escuela que al final del día es la formación de capital humano de alta especialización, pero qué tan complicado también es decir, híjole, si no escucho ahorita una escuela un tecnológico, una universidad, dice, ay, pero pues yo no tengo alcance quizá a la infraestructura que tiene el Centro Nacional Supercómputo del IPICIT. ¿Qué tan accesible quizá ha sido o va a ser el que puedan hacer todos estos ejercicios de simulación a partir, pues, por llamarlo así, computadoras convencionales, o qué se requiere, doctor? Pues hay distintos rangos, o sea, uno podría empezar a jugar, digamos, con simulaciones, teniendo su propia computadora y entonces empezando a hacer ahí como sus pininos, ¿no? Exacto, dando sus primeros pasitos de bebé, ¿no? Y eso ya da para jugar mucho tiempo. Ahora, conforme uno va adentrándose en estas cosas, pues sí va requiriendo más infraestructura. Pero no necesariamente se necesita un Centro Nacional de Supercómputo. Claro, ¿no? claro, o sea, que sea accesible. Exactamente, ¿no? uno podría tener una estación de trabajo, más o menos con características pues no tan grandes, y con eso ya da para hacer investigación. Y ahora, por otro lado, también hay que hacer notar que el Centro Nacional de Supercómputo emite convocatorias para investigadores en general, para que puedan tener acceso a estos recursos. A estos recursos, sí, que es básico, ¿no? Exacto. Digo, y también de la mano, bueno, pues a partir de esta fue la primera edición de la escuela, ¿verdad? Esta fue la segunda. Esta ya fue la segunda. ¿De qué manera coadyuvó también pues un poquito ese aporte que brindó el COPOSIT pues a través del fideicomiso de multas? Nos ayuda muchísimo porque tuvimos la oportunidad justo de brindar este tipo de escuelas de forma gratuita para interesante, o sea, fue gratuito para los interesados y todo eso. Sí, digamos, no solo el COPOSIT, sino también los participantes, los profesores participantes, pues en realidad no nos cobraron, o sea, lo hicieron, digamos, por amor al arte. Súper. Pero pero de todas maneras se requiere infraestructura, y toda esa parte nos apoyó muchísimo tener el apoyo del COPOSIT. Claro. Se viene una tercera edición, ¿qué se vislumbra? Y también de qué manera ya a partir de esas ediciones pues usted ve hacia dónde tiene que irse pues girando un poquito la escuela, digo, todo eso evolutivo de alguna manera, sí. ¿Qué cuestiones se van adicionando o modificando? Y bueno, si se espera, Dios mío, para 2024 contaremos con la escuela. Sí, de hecho justo este año tenemos pensado repetir la escuela en agosto. En agosto va a ser. En agosto. La tercera semana de agosto. Y lo que adecuamos un poco fue como para tratar de acercar aún más a las personas, o sea, que vean, digamos, que está muy relacionado con muchos campos, fue aterrizarla y decir que son simulaciones multiescala, pero están muy guiadas al problema de saneamiento de agua. Broncón que tenemos, digo, reto que tenemos, no nada más en San Luis, yo creo que es a nivel mundial, ¿no? El tema del agua. Sí, entonces lo que hicimos justo fue tratar de poner un caso muy específico para ser claros que, o sea, las simulaciones computacionales no sirven para esencialmente cualquier cosa. Claro, aplicarlo en cualquier elemento. Creo que una pregunta obligada, doctor, que a fuerza tiene que salir porque inclusive también, pues aprovecho el comercialazo, en el CNS, en el Centro Nacional Supercómputo del IPICIT, bueno, pues ya también es precursor de varios programas orientados a la IA, a la inteligencia artificial y a la IA aplicada, ¿no? Que por ahí desde el COPOSIT ha apoyado pues un poquito en la difusión, sí. Orientada a la salud, en la IA aplicada. En el tema de simulaciones, que es precisamente a lo que estamos abordando el día de hoy, ¿qué tanto impacto ha tenido? Y creo que no sé qué tan incipiente ha sido pues la entrada de la IA en esto, aunque el concepto y los preceptos, ya la escuela de la IA tiene décadas, ¿no? Sí. Pero ¿de qué manera ha impactado ya, o si se utiliza, o cómo se está utilizando el tema de la IA para la cuestión de las simulaciones? Sí, yo creo que ya está siendo cada vez más difícil encontrar un campo en donde la IA no entre. Sí. En el caso, por ejemplo, de las simulaciones, por supuesto, nos ha ayudado muchísimo. Hay varias formas, digamos, de aproximar la IA a estas cosas. Uno podría decir, fíjate que está muy bonita la simulación, te da mucha información y está padre, pero también requiere tiempo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, pensemos en simular el clima, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó ahora en Guerrero, en Acapulco. Entonces, uno deja justo esa información en la computadora y echa a andar la simulación y uno podría ver justo o simular cómo va evolucionando, por ejemplo, un huracán o lo que sea. Y uno podría decir, pues es que yo quisiera tenerlo antes porque puedo prevenir. Por prevención. Cosas. Exacto. Y entonces uno puede poner a la inteligencia artificial o al aprendizaje de máquinas en particular
a estos algoritmos a que aprendan cómo es la dinámica y entonces que puedan predecir mucho antes sin que me den todos los detalles, que me digan cuál es el resultado final. Entonces uno podría prevenir desde mucho antes a la población. Fíjate que parece que esto va a evolucionar un huracán de grado no sé qué, y entonces hay que tomar precauciones. Eso es por un lado. Por otro lado, uno también podría aproximar esta parte del aprendizaje de máquinas otra vez, yo decía, si tú quieres hacer una simulación necesitas un modelo, porque necesitas decir qué es lo que vas a simular, y necesitas un algoritmo. Y entonces en la parte del modelo, pues uno hace ciertas suposiciones. Es decir, pensemos, por ejemplo, imaginemos dos átomos anclados entre sí que forman, por ejemplo, dos hidrógenos, ¿no? que hacen un enlace. Entonces, uno puede aproximar esto de forma matemática, es decir, fíjate que es como si hubiera un resorte que une estos dos átomos y hace que vibren. Pero uno supone eso, entonces uno pone matemáticamente, eso implica que uno le da una forma a estas cosas. Y uno podría decir, no, mejor lo que vamos a hacer es que el aprendizaje de máquinas, yo le doy suficiente información como para que infiera cuál es la relación entre estos dos átomos, sin decir específicamente esto es como un resorte, sino que se comporta de cierta forma. Entonces, esta idea se le llama campo de fuerza. O sea, uno dice cuál es la forma específica en la que se comportan los átomos. Y uno podría justo poner aprendizaje de máquinas. Entonces, aquí entra justo como la creatividad de las personas que se dedican al entrenamiento de estos algoritmos. A ver, ¿de qué forma puedes aproximar, entrenar un algoritmo para que te pueda ayudar para las simulaciones? Pero de entrada, por ejemplo, están esos dos. Y hay varias aproximaciones más que se hacen. Digo, a mí me parece fascinante por el simple hecho, hará algunos días, el mundo vio por ahí una conferencia del CEO de Nvidia, que hablaba, que dice, es que no se trata de que todo el mundo tenga que ser programador informático, y digo, claramente usted nos está dando la pauta de que el tema de simulaciones aplica, no hay límite. O sea, al final del día se puede aplicar desde las ciencias sociales y humanidades hasta la nanotecnología, pasando absolutamente por cualquier área del conocimiento que conozca el ser humano. ¿Hay algún tema de especialización, es decir, alguna tendencia sobre qué tipo de profesionales, es decir, los chicos que digan, oye, ¿sabes qué? Es que la simulación, pues yo quiero estar en la zona industrial, pues claro que va a haber simulaciones de líneas, de cadenas de abastecimiento, layouts, logística, etcétera, al igual que en la academia, al igual que en gobierno, simular una pandemia, simular la propagación de un virus, de una enfermedad, vamos, es tan amplio. Aquí en este sentido hay, desde su perspectiva y la experiencia que tiene, ¿qué tipo de jóvenes o profesionales, pues digo, se requerirán? Quizá la respuesta podría ser obvia en decir, bueno, de todas las áreas, pero alguna tendencia que se esté viendo en jóvenes que se están orientando al tema de simulaciones, porque esto ayudaría a que las empresas, los gobiernos digan, yo voy a jalar a estos chavos porque me van a dar una propuesta de solución antes de que suceda el problema, ¿no? ¿Hay alguna perfilación por ahí de los chavos? Pues yo no tengo claro, digamos, si algo así está ocurriendo. Algo que me parece curioso es que las simulaciones tienen mucho tiempo, o sea, otra vez las computadoras justo aparecen por ahí del 40 y algo, y desde ese momento la gente empieza a pensar cómo utilizarlas para hacer simulaciones, ¿no? Y aún así sigue siendo un problema, o sea, uno se da cuenta que en la formación académica de muchas carreras esto no está contemplado. Entonces, interesante, o sea, no está en las carreras. Sí. La parte de modelos de simulación, ¿no? Exactamente. Interesante. Es curioso, o sea, no sé, por ejemplo, tengo conocimiento que en física sí ya están muy conscientes de que es una tercera herramienta, etcétera. Ya. Y entonces sí se incluye como en el plan de estudios, pero hay muchas carreras que no, y yo creo que sigue siendo un campo de oportunidad, o sea, buscar que las personas se acerquen a esta herramienta para que lo complementen con otra cosa o se dediquen de lleno a esto y precisamente puedan justo ofrecer soluciones en cualquier campo, no solo en investigación, sino en cosas muy industriales, ¿no? Claro, digo, desde aspectos antropológicos del desarrollo urbano, en el derecho, en decir, bueno, en criminalística, en criminología, todo aplica la simulación. Finalmente, lo que me gustaría también ir abordando también, pues, ¿qué tipo de recomendación o qué tipo de acciones considera usted que se debieran de empezar a hacer a fin de irlo socializando, pues,
con poblaciones cada vez más jóvenes, ¿no? Porque digo, ahorita estamos hablando pues, de los niveles más avanzados que hay en desarrollo científico en nuestro país, como es el IPCIT, como es el CNS, en el que, bueno, pues ya están en la aplicabilidad, ya están en la capacitación de otros, o a veces pares, me imagino, ¿no? Sí. Otros científicos, pero ¿qué acciones considera usted que sería viable en decir, híjole, pues vamos a empezar a bajar esto, ahorita ya lo dijo el licenciatura, que se vaya incluyendo un poquito en la currícula, que bueno, física ya lo hizo, pero por ejemplo, ¿cómo sensibilizar de ir dando a conocer este tema de las simulaciones, el uso, el impacto, el beneficio a nivel bachillerato, a nivel secundaria, primaria, caray, vamos, que la misma sociedad diga, ya per se la simulación es algo indispensable en nuestro modus vivendi, ¿no? Sí, yo creo que es importante justo lo que mencionas, hay que acercarle este tipo de cosas, sobre todo empezar con la parte visual, o sea, hacerle ver a estas personas, como, digamos, estas personitas, ¿no? En primaria, en secundaria, etcétera, que se ve padre, o sea, que uno puede acceder a esta visión microscópica de un sistema, o sea, ¿qué significa que un gas, digamos, se esté moviendo, ¿no? O sea, en términos de los átomos, ¿qué están haciendo estas cosas? Claro. Las moléculas, cómo se mueve, el ADN, ¿qué es eso? Y cómo se mueve, y cómo interactúa con proteínas, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un primer gancho, porque es muy impactante ver estas cosas, o por lo menos a mí me... Es fascinante, siempre ha sido fascinante. Me sigue emocionando ver mis simulaciones, claro, y visualizarlas y así. Entonces, yo creo que esa es una primera forma de acercarse, incluso por ejemplo en charlas de divulgación, utilizar este tipo de herramientas visuales y decirles, fíjense que lo que está pasando es esto, ¿no? No sé. Dentro de su cuerpo incluso, ¿no? Exactamente. En los chicos. Sí, y creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es súper importante que se busque el acercamiento desde muy temprano para que tengan las bases y ellos cuando llegue el momento de decidir, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, yo terminé la preparatoria y entonces te encuentras con la pregunta de ¿y ahora qué quieres dedicar el resto de tu vida? Ajá, sí, la crisis existencial que todos pasamos en algún momento. Exacto, y entonces que puedan considerar justo esto como una opción, ¿no? Claro, claro. Sin importar. Doctor, va a ser fascinante. Yo creo que tendremos segunda parte eventualmente y sobre todo saber qué pasó después de la escuela de agosto, ahora que se viene la nueva edición, a fin de pues saber hacia dónde está evolucionando y que también empresarios, tomadores de decisión del área gubernamental y social, pues se acerquen a ustedes como especialistas en proponer soluciones, ¿no? A través de todo este ejercicio. Doctor, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Ignacio Salgado Blanco del IPCIT, que, bueno, pues este gran proyecto de la Escuela de Introducción a las Simulaciones Computacionales Multiescala de Materiales Avanzados, que bueno, pues como yo le decía a lo largo del programa, de las actividades que han sido apoyadas a través del Fideicomiso de Montes Electorales del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Síganos a través de nuestras redes sociales, todas las convocatorias. Está abierta la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías. Jóvenes que fueron finalistas de proyectos, participen y acérquense al IPCIT, acérquense a nuestra comunidad científica para que podamos resolver los problemas, los retos y los desafíos y las grandes oportunidades que tenemos que atender en nuestro San Luis Potosí. Gracias al buen Lalo Carrillo en los controles, y los que estén en vacaciones sigan disfrutando de este periodo. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. La entrevista. Nos escuchamos en la próxima.